Bueno, creo que yo voy a explicar algo que es bien, que podría graficar bien el problema que tiene la sociedad mundial ahora. Si alguno de ustedes ha jugado a la dama o al ajedrez, saben que a veces, sobre todo en una dama, jugando a la dama, se mueve una pieza y hay que revisar todo el tablero porque un cambio cambia a veces todo el esquema del juego en un solo cambio. Entonces cuando hay cambio, cuando llega tecnología nueva, cuando hay cambios sociales en el mundo, hay cosas que tienen que desaparecer por cosas de la naturaleza social. Tienen que desaparecer, quedan en el pasado. Y a veces empiezan a sobrar y no nos damos cuenta nosotros. A mí la tecnología también a mí se me va mucho en collera. Yo, por ejemplo, todavía hice un grupo y todavía no puedo poner la foto en mi grupo. Le busco por todos lados y no, no puedo poner la foto en mi grupo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en internet la cantidad de transacciones y la velocidad con que se comunica la gente es pero de una manera, una velocidad tremenda. Casi todos los servicios ahora se mueven en internet. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que hay cosas que están sobrando ahora. Y por eso yo quiero referirme al famoso Congreso. El Congreso creo que no impide que la política ande a la velocidad de la historia. Porque la historia va cambiando continuamente en los países. Y el Congreso es un elefante blanco, una institución burocrática antigua, donde la burocracia se ha enquilosado en su costumbre, es que no tiene ningún objetivo claro, que no cumple ninguna función. Al contrario, empieza a detener todos los procesos. Y llegó un momento que tenemos que analizar bien eso, porque en este momento yo he preguntado a muchas y muchas personas durante algunos días, y voy a seguirlo haciendo, que me den una justificación decente por la cual esa institución tiene que estar en nuestro sistema. Cuando ahora podemos previsitarlo todo en línea, podemos tener todo un sistema. Entonces todo eso son cosas que y además términos tanto eufemismo que tenemos. Por ejemplo, se habla de servidor público, un presidente son los dueños del país casi. Ese líder antiguo que hay que esperar que él decida hacer una cosa, y una especie de autoridad, y después nos venden la pomada que nosotros somos un país libre y soberano. No, eso no. Y que ellos son servidores públicos. Puras mentiras. Lo están vendiendo la pomada hace mucho tiempo. Yo los invito a imaginar, por ejemplo, cómo sería un país donde la gente recupere su soberanía de su país. Es su país. Chile es de los chilenos. En el papel es de los chilenos. Pero imagínense que Chile, nosotros podamos decidir. Contratamos a un servidor público para que administre todas las votaciones que hacemos nosotros en cada tema, y cada uno vota por los temas. Se empiezan a hacer innecesarias las ideologías, porque las ideologías también fracasaron. Ya está claro que en ese aspecto yo creo que Jesús tenía así la razón. O sea, acá el que tiene que cambiar es el hombre. Y lo más parecido al cristianismo es la educación. En la educación nosotros cambiamos a las personas.
el hombre es el que tiene que cambiar. Por eso que la educación es lo más importante. Los sistemas no sirven, ya fracasaron. El neoliberalismo, el comunismo, todo fracasó. Acá tenemos un país neoliberal y fracasó. Tenemos en Venezuela un país comunista, fracasó. Fracasaron las ideologías. Y las ideologías son trancas que no nos permiten ni siquiera hasta... les cuesta hasta pronunciar una palabra. Les cuesta decir a uno que lo de Venezuela era una dictadura. Le cuesta decir las cosas. Acá les cuesta... A la derecha le cuesta, por ejemplo, decir que el Estado puede crear una empresa porque es como algo que está afuera, como satánico, así. Entonces, esas trancas ideológicas, todo eso se derrumba. Porque acá, en un sistema así, nosotros nos relacionamos y tenemos un servidor público y nosotros decidimos qué es lo que tiene que hacer ese servidor público. Y ahí pasamos a ser un país libre y soberano. Y los debates sobre lo que conviene o no nos conviene a nosotros, lo hacemos nosotros, tomando una tacita de té en cada casa, pasándola bien. Eso se puede hacer junto con la Constitución. Y podríamos ser el primer país del mundo que podría prosperar a una velocidad tremenda, sin nada de burocracia. Rapidísimo. Creo que el Congreso es una institución muy antigua que cumplió una función pero quedó obsoleta. Era muy necesario en ese tiempo. Porque en ese tiempo nosotros, el pueblo no tenía cómo ser representado. No tenía cómo comunicarse. Ahora los medios de comunicación son rapidísimos. Entonces no se justifica, no tiene... algunos me hablan de contrapeso. ¿Contrapeso de qué? Lo único que han logrado es que nadie pueda ningún presidente pueda llevar a cabo ningún proyecto, y por eso que esto reventó en Chile. Esto reventó en Chile por eso. Porque la derecha le detenía en el Congreso le detenía todos los proyectos a la izquierda, y la izquierda lo mismo con la derecha. Y los presidentes después no sabían, la gente no sabe dónde apretar, qué hacer, porque no sabe si tiene la culpa el presidente, si tiene el Congreso, la mitad del Congreso, una parte del Congreso. Mucha gente no está informada cómo votan los señores. Entonces un enreo, pero un enreo madre que no tiene ninguna justificación. Si el país es nuestro, es lo mismo que dice la AFP, que el dinero es de ustedes, pero ustedes no lo pueden tocar, no pueden hacer. Ellos son los que ganan dinero, ganan plata con el dinero, ellos son los que lo trabajan, lo administran, y a nosotros nos dan puros calmantes, ¿no? Es lo mismo, acá dicen que nosotros somos dueños del país. Los chilenos no somos dueños del país. Cuando eliminemos el Congreso y contratemos un servidor público y nosotros tomemos las decisiones, ahí vamos a ser dueños del país. Un país moderno. Habrá que agregar algunos ministros más, seguramente para tener grupos de expertos. Pero eso va a salir mucho más económico que gastar en el Congreso. Pero el problema de los sueldos de los congresistas no es el problema. El problema es que nosotros vamos a avanzar mucho más rápido. Ese es el daño más grande que está produciendo el Congreso, es que no nos permite avanzar. Ese es el problema. Entonces, por eso, tras la verdad.